En el año 1978 se estrenó una de las películas más famosas e influyentes en el género del terror, siendo más específicos del slasher. ¿Qué es el slasher? Es definido como un subgénero del cine de terror en el que un psicópata enmascarado asesina a un grupo de jóvenes movido por un sentimiento de ira o venganza, siendo las películas más conocidas de este género La Masacre de Texas, Viernes 13 y Scream. Creado por John Carpenter y Debra Hill, Michael Myers es uno de los pilares fundamentales de este género. En sus inicios, se tomó como un simple asesino sin motivos, pero con los años se le dio explicaciones a sus motivaciones como un ser que va más allá de lo humano, ya que en las películas lo hemos visto con unos poderes y capacidades increíbles como su fuerza descomunal, la regeneración y unos sentidos que cualquier cazador desearía. Estos poderes son atribuidos a una explicación sobrenatural como la marca de la espina, la que tiene forma de runa en su brazo, y es controlado por unos ritos celtas y magia negra por un culto satánico. Se dice que la motivación de los asesinatos es por la maldición de Thorn, atribuida por dicha marca, la que lo obliga a asesinar a miembros de su familia y a quienes lo rodean para proteger al pueblo de un aparente desastre, plaga o algo más terrible. Lo mencionado anteriormente se aborda de la cuarta a la sexta película y es lo que considero como la mejor explicación de sus características, ya que la trama del culto satánico considero que es mucho mejor que lo que vimos en la trilogía de Reinicio. A pesar de que estaba mejor explicado el motivo de su regreso y características, esa trilogía de la marca fue descartada con el estreno de H20 o Halloween 20 años después, siendo el primer reinicio de la saga, ya que aquí tenemos de regreso a Laurie, la protagonista de las dos primeras entregas y siendo estas las consideradas en esta línea de tiempo. Aquí Laurie está traumada por su encuentro con Michael, al punto de que está haciendo su vida bajo una nueva identidad. Sin embargo, el regreso de Michael la hace cambiar su actitud y la hace más decidida para enfrentarlo, hasta que finalmente lo mata. La siguiente entrega puso un concepto interesante, el formato de reality show, el cual fue algo no tan bien recibido, por ser algo extraño para la saga. Si hay un motivo por el que fue mal recibida, fue por el ninguneo de la historia de H20, ya que esa pretendía ser el regreso triunfal de Laurie, poniendo fin a la pesadilla de Haddonfield. Pero al ver que Michael seguía vivo, fue una sorpresa amarga para muchos, por lo que no se planeó hacer más secuelas de esta línea temporal. En el año 2007, el destacado músico y director Rob Zombie reinventó el personaje creando un nuevo origen y sustento a las motivaciones de sus crímenes, ya que entre comillas hizo más humano a Michael, alejándose del lado sobrenatural que poseía. Aquí tenemos a Michael como una persona más motivada por un aspecto traumático en su infancia, cosa que le da más sustento. Esta versión de Halloween se canceló, quedando solo como un intento fallido de reinicio por el mal recibimiento de la secuela estrenada el año 2009. La diferencia con su contraparte original es que las dos películas se enfocan en Myers, dejando de lado al Dr. Loomis y a Laurie, incluso abordando ciertos aspectos oníricos o alucinaciones que no terminaron de convencer a los fans. A pesar del fracaso anterior, no impidió que se intentara reiniciar la saga con un tercer intento, sumándose a la ola de remakes, secuelas y reinicios que estaban teniendo otras franquicias en la década pasada del 2010. Ahora es considerada solamente la primera entrega en la línea de tiempo. Como antecedente, es importante mencionar que en la primera película Michael asesinó a su hermana mayor. Tras ese crimen, sin motivación aparente, es llevado a un hospital psiquiátrico y es atendido por el Dr. Loomis, quien describe al joven Michael como la maldad hecha persona. Aquí la famosa frase del doctor:
me encontré con un niño de 6 años, con un rostro pálido, sin expresión, sin emoción, y unos ojos negrísimos, los ojos del diablo. Se nos deja en claro que Michael es una persona que está mal psicológicamente y es algo más que un asesino. Un paréntesis. La tercera entrega no tiene nada que ver con Michael. La razón se debe a que John Carpenter quería que la saga de Halloween fuera una franquicia que contara diferentes historias que transcurrían en el 31 de octubre. En este caso, la trama gira en torno a una compañía que fabrica máscaras con un extraño chip que al ver un comercial mata a quien la usa y trae una maldición. No solamente eso, la empresa posee una serie de trabajadores extraños que son una especie de androides. Pero en fin, quiero que recuerden este dato para más adelante. En el año 2018 se estrenó Halloween, la que básicamente vendría siendo como H20, solo que aquí pasaron 40 años desde los hechos de la primera película. Aquí ya no existe el Dr. Loomis por razones obvias, por lo que esa dualidad conflictiva como el Batman y el Guasón, en este caso Michael y el Dr. Loomis, ya no existe. Solo se da por hecho que Michael estuvo encerrado en el manicomio y siendo vigilado por psiquiatras. El problema con esta película es que dejan a Michael solamente como una persona mentalmente enferma sin una motivación clara y eliminando esa maldad sobrenatural que tanto lo caracterizaba. Sin embargo, dejan a la imaginación de que la máscara es la que quizás lo llama a cometer esta ola de asesinatos, siendo esta su medio de expresión. Aquí también tenemos a una Lori bastante madura y traumada por los sucesos de la primera película en donde mataron a sus amistades, con una paranoia exagerada al punto de que tiene toda su casa preparada con armas y trampas para su posible encuentro con el asesino. Pero similar al incidente de la primera película, Michael escapa, solo que esta vez la oportunidad se le dio cuando el bus que lo llevaba junto a los demás pacientes sufre un accidente, iniciando así su ola de terror. Si hay algo negativo que debo señalar de esta película, es que la leyenda de Michael ya no es la misma. Porque si consideramos el número de muertos en toda la franquicia, nos da un total aproximado de 80 personas, sin contar los remakes de Rob Zombie. En cambio, si solo consideramos la primera, el número obviamente es menor, siendo unas 5 personas. Lo que no quiere decir que sea menos peligroso, pero sí queda como un hecho aislado o un caso extraordinario en el pueblo de Haddonfield. Caso contrario si lo comparamos a las demás películas, que nos da a entender que cada noche de Halloween es una señal de alerta ante el inminente regreso de Michael Myers, ya que se encontraba prófugo en el final de cada película. En esta versión, los habitantes del pueblo estaban seguros, porque Michael estaba encerrado, lejos de la sociedad. También nos da a entender que Michael fue olvidado por todo el pueblo, quedando solo en la memoria de los más viejos y como un lamentable suceso que ocurrió hace años. Un comentario frecuente que he escuchado de esta película es que es como si fuera una película pensada para ese abuelo o abuela que siempre te dice que te puede pasar esto si no lo escuchas. Como una fantasía hecha realidad pensada para ellos, especialmente si consideramos que quizás nuestros abuelos o adultos mayores vieron Halloween en los años 70. Eso sí, este fue el mejor año para la franquicia, ya que el regreso de Michael generó una incertidumbre en la nueva línea temporal. En esta secuela directa, Michael mostró su lado más bestial, siendo la versión más violenta de él. Aquí tenemos a un Michael que ni siquiera el fuego lo pudo detener. Aquí es una máquina de matar imparable, pero el problema es que se nos dice de forma muy ambigua qué es lo que lo lleva a matar. Solo mencionan que por la ventana de su casa hay algo, pero tampoco se da una explicación más detallada y prácticamente el Dr. Loomis no es nada, ya que solo aparece en forma de cameo, ignorando los años de estudio que ha realizado sobre Michael. Entonces, se vuelve a cometer el mismo error de dejar a Michael
sin una motivación clara, cosa que se esperaba que explicaran en la siguiente película. A pesar de que Laurie no sale tanto en esta secuela, se nos muestra al grupo de sobrevivientes de esa noche de 1978 reunidos, lo que es un buen gesto ya que toma en cuenta a los personajes sobrevivientes de forma nostálgica. Aquí el pueblo escuchó que Michael Myers regresó y tenemos a los sobrevivientes contando que lo que vieron no era un simple asesino, sino que la maldad en persona. Aquí es donde el pueblo decide tomar sus armas bajo el lema de "el mal muere esta noche", convirtiéndose en una masa violenta e irracional que no piensa, que no ve ni escucha. Lo digo porque hay un detalle importante a tomar en cuenta. Resulta que en la anterior entrega, cuando se fugaron los pacientes del bus, uno de ellos llegó lejos al pueblo, el cual fue confundido con Michael. El mayor error de esta entrega es que no supo aprovechar la crítica hacia la mentalidad de la turba como un peligro, porque el paciente que terminó saltando del edificio fue víctima de la irracionalidad, el pánico y la furia de un pueblo que no supo identificar la amenaza, ya que solamente conocían a Michael por el boca a boca. Era cosa de mirar al paciente y darse cuenta de que no tenía ningún parecido con lo que se decía de Michael, ni siquiera por la ropa. Pero el pueblo estaba tan ciego que al final los verdaderos monstruos fueron ellos mismos. Aunque estaba buena la idea, no fue bien desarrollada, ya que como mencioné, el detalle de su poco parecido con el asesino se siente hasta incoherente a pesar de ser la escena más triste de toda la saga. Aquí llegamos a la entrega más aburrida y polémica que enfureció a los fanáticos, la misma que pretendía ser el cierre definitivo. Prácticamente, la historia ya no se enfoca en Laurie como la de 2018, ni en Michael como la del 2021. En esta, aparece un muchacho llamado Cory, quien por accidente asesina a un niño cuando éste estaba trabajando de niñero. Tras ese incidente, todo el pueblo sabía quién era, y entre tantos rumores de su supuesto crimen, lo veían como un fenómeno. Laurie vive con su nieta Allison, con relativa tranquilidad, en un pueblo que está recuperándose por el paso de Michael. Laurie está escribiendo su autobiografía en donde narra su experiencia con el monstruo, mientras que Allison trabaja como enfermera en un hospital. Un día, Cory es atacado por unos jóvenes y es salvado por Laurie, siendo ella la que lo presenta a Allison. En el transcurso de la película, Cory nuevamente es atacado por el mismo grupo de jóvenes, pero al caer del puente en donde estaba, estos huyen. Cory es arrastrado por alguien a las alcantarillas y es aquí en donde conoce a Myers, quien lo mira a los ojos. Aquí hay un dato importante que quiero mencionar y es el hecho de que vemos nuevamente el lado sobrenatural, pero realizado de forma pretenciosa, como recordándonos que él es pura maldad. Nuevamente cometiendo el mismo error de no explicar su motivación o qué es lo que conlleva a su maldad. La historia en general es sobre la relación de Cory y Allison, metiendo a Myers unos pequeños minutos de vez en cuando y dejando todo su acto para el final. Esto fue decepcionante, ya que muchos querían ver el enfrentamiento épico entre Laurie y Myers, aunque de manera cínica nos colocan imágenes de la primera película como para recordarnos que estamos viendo una película de Halloween. No está mal que coloquen escenas como flashback. El problema en general es cómo quisieron cerrar la saga y poner fin a la lucha de Laurie, ya que la actriz que la interpreta, Jamie Lee Curtis, dijo que esta sería la última vez que interpreta a su personaje. Lo cual es lamentable, ya que un final para una franquicia que lleva 40 años no debió cerrar tan apresurado. Un detalle importante que hay que considerar es que esta película tuvo muchas regrabaciones y se realizaron múltiples finales, atrasando su producción. Uno de esos finales, supuestamente, es el que se nos revela que Michael, en realidad, es un androide como los de Halloween 3, lo que explicaría el por qué regresa tantas veces y su actitud imparable. Además, estaba la posibilidad de realizar una serie o nueva trilogía
que tendría como principal amenaza a esa fábrica que contenía clones robóticos de Myers. Si esto es verdad o no, sí que es bastante extraño, pero la intención estaba. La última trilogía pretendía hacer un cambio en la figura y leyenda de Michael Myers, pero al igual que muchas de las producciones nostálgicas de la década pasada, estas empezaban bien con un futuro prometedor, pero cometiendo los mismos errores de sus anteriores entregas o cayendo en algo peor. En las películas anteriores, cuando añadían conceptos interesantes, el problema era que no los aprovechaban bien, como el culto satánico o el formato de reality. El monstruo de Halloween tuvo muchos cambios en la saga, pasando de un asesino inusual a prácticamente un títere demoníaco, pasando también por un delincuente trastornado hasta un fantasma del pasado. Lamentablemente, no hay mucho que hacer, ya que la declaración de su creador lo resume todo.